Bienvenidos a la 18ª emisión de Dios en la Actualidad, segunda parte del tema El oficio de escritor. Nuevamente me acompaña el estimadísimo escritor, historiador, editor, pensador, Pablo José Semadeni. ¿Cómo estás, Marcos? Espero que hayan tenido oportunidad, si no lo pueden buscar en YouTube, el video de la primera emisión, porque ha sido bastante sustancioso en reflexiones sobre lo que hace un escritor, cómo vive sus deseos, sus problemáticas, sus búsquedas. Hemos visto fragmentos de una entrevista a Jorge Luis Borges, hemos leído fragmentos de este muy bello y profundo libro de Pablo Semadeni, que contiene tanto un ensayo titulado El oficio de escritor como una novela o novela breve titulada Otro Mundo, por el sello editorial que dirige Pablo, que es Mirador. Y en el caso de este programa vamos a presentar o hablar de otro libro de tu editorial, ¿verdad? ¿Cuál de ellos? Perdón. Sí, mira, hace poco tiempo publicamos un libro de Marcos Porrini, Para andar por encima del mundo, que es este. No pueden ver los televidentes. Es flamante, recién salido del horno, se puede decir, con fecha 2019. Una bella edición, gráficamente muy bonita. Siempre el libro es un objeto, yo digo, se diga lo que se diga, siempre va a ser insustituible, ¿no es cierto? Y aliado de la cultura humana. Entonces, aprovechando esta nueva editorial, te quería preguntar, Marcos, dos cuestiones en principio. Por un lado, este concepto que está flotando en el libro, como es para andar por encima del mundo. ¿Qué te remite a vos? ¿Por qué lo acuñaste? Eso por un lado. Y después, ¿cómo fue el proceso de creación de este libro? ¿De qué época viene? ¿Cómo se fue sedimentando en el tiempo? Para andar por encima del mundo. Bueno, en la emisión anterior hablábamos, a propósito tanto de tu ensayo sobre el oficio de escritor como de tu novela Otro Mundo, sobre esta insatisfacción que tiene el escritor respecto a las condiciones del mundo en el que vive, de la sociedad que lo contiene, que vos ponías que le da forma y contiene, y el deseo de generar una alternativa, un cambio, un viraje, al menos para tal vez hacer más llevadera su propia existencia, y si es posible, influenciar para bien a los demás. En mi caso, observo una notable influencia del pensamiento cristiano, bíblico, especialmente digo cristiano por el Nuevo Testamento, por las enseñanzas de Jesús en las cuales se plantea una confrontación con el mundo. De hecho, hay un pasaje muy particular que habla de ser enemigos del mundo, o que estamos en el mundo pero no somos del mundo, o también Cristo diciendo mi reino no es de este mundo. Entonces está esta imagen de que somos peregrinos y extranjeros, de somos extraños. Me acuerdo de una frase de un cuento tuyo que decía que el mundo es una casa incómoda. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, uno observa que debe transitar por cierto lapso de tiempo la experiencia de estar en este mundo, en este cuerpo, en vínculo con diversidad de elementos, a veces gratos y a veces ingratos, pero se observa como extraño, como perteneciendo a otro mundo, a otra situación, a otra posibilidad. Y esa posibilidad no manifestada, como invisible o muy sutil, parece que es nuestro aliento, nuestra esperanza, y quiere dar signos de sí en este mundo, en este plano. Y para mí, en lo particular, tanto en lo que es la vida en sí como en la labor literaria, en la poesía, ha sido una forma de permanecer en contacto con
con esa otra realidad, con ese otro reino, con esa otra posibilidad espiritual y que me sostenga por un lado a mí y que tal vez dé algunas lucecitas, algunos signos a quienes como yo están en este mundo. Claro, eso en cuanto al concepto, ¿no? Para andar por encima del mundo, es como que la situación de mundo es como una casa pequeña, es un molde chico a veces, pero que de algún modo intuimos y podemos trascender, ¿no es cierto?, de diferentes formas. Serías como una especie de equilibrista, ¿no es cierto?, entre la situación terrenal y aquello que anhelás como escritor, como artista. En particular porque uno quiere cuidar, proteger cierta, no sé cuál sería la palabra menos pretenciosa sin dejar de ser honesta, pero uno puede decir luz o gracia, chispa, espíritu, cómo cuidarlo en el recorrido por las distintas cosas de este mundo, cómo hacer que no se pierda, sino incluso que vaya en aumento. Entonces, andar por encima también me viene esta imagen, vuelvo a los evangelios, de caminar sobre las aguas. Por mérito de la fe puede caminar, tanto Cristo como se ve también Pedro, camina sobre las aguas y cuando empieza a dudar se hunde. Entonces, ¿cómo andar por este mundo cuidando y sosteniéndose en esa luz y no hundirse? Sería como un camino hacia una tierra prometida, ¿no es cierto? Eso tanto el místico religioso, pero también un artista puede sentir eso, ¿no? De querer construir una realidad mucho más gozosa, digna y plena, ¿o no? Sí, sí, sí. Y es la esperanza también de que es una esperanza a veces inconsciente, pero que lo mantiene vivo a uno, lo mantiene alegre en cierta medida, de que esa justicia, ese mundo donde las cosas son amigas del espíritu, va a manifestarse tarde o temprano y uno de alguna forma se va preparando, quiere transformarse a sí mismo en alguien digno de ese otro mundo, que si llega uno lo va a saber apreciar. Es como decir, comparándolo con el sistema electoral político, suponiendo que hay un candidato y un proyecto político que es la encarnación de la justicia, la bondad y el bien, pero tal vez muy pocos lo voten, porque muy pocos estén adiestrados interiormente para reconocer esa grandeza y jugársela y apoyarla. Claro, de algún modo yo cuando leí tu libro me quedó bien expresado que hay como una búsqueda espiritual, que es esto lo que estábamos hablando recién, pero también yo veo muchos elementos de experimentación, ¿no es cierto?, estética, veo algunas cuestiones ligadas al absurdo, al surrealismo, es como que es un libro fresco y de un joven, ¿no es cierto?, del siglo XXI que está inserto en el mundo y en todo el campo de expectativa. Yo te quiero preguntar cómo lo fuiste elaborando, porque hay imágenes, por ejemplo, de la ciudad, hay imágenes sobre los cafés, sobre los encuentros y desencuentros, ¿cómo se fueron tejiendo esta serie de relatos y poemas? Este es un libro que es en cierta medida una antología, o sea, no es una obra para la cual, digamos, este título, para andar por encima del mundo, no es que yo todos los textos los escribí ya en vistas a este libro en particular, sino que he seleccionado textos que creo que el más antiguo es del año 2013, entonces, y el más reciente debe de ser de este mismo año, de 2019, o sea, es un trayecto, si la matemática no me es esquiva, de 6 años. Y hay variedad, como vos decís, hay textos que dan una evidencia mayor de la cristiandad o de la espiritualidad o de ese vuelo que en la emisión anterior decíamos como más angelado o profético quizás, no sé, por decir, y otros que no, que son, como vos decías, también más lúdicos,
experimentales, absurdos, surrealistas, porque debo decir que el surrealismo y la literatura del absurdo, desde que la conocí, me ha cautivado, y por un tiempo era conflictivo para mí detectar el puente, la unión entre esa aspiración, si se quiere, más celestial, con estas otras maneras que parecían ser burlonas, sarcásticas, escépticas, pero en todas creo que me cautivó esa actitud aguerrida hacia lo establecido, hacia lo convencional, hacia el mundo. Creo que por eso el título le hace honor a esta actitud. Claro, hacia las instituciones en parte caducas y las formas duras y autoritarias que tiene hoy la cultura, ¿no es cierto?, contemporánea. Ahora te consulto porque vos, además de escribir, sos una persona bastante polifacética. Por ejemplo, aquí en este programa de TV, con todas las cuestiones ligadas al documentalismo, estás preparando una edición sobre dos grandes bates, poetas como Miguel Abuelo y Miguel Grinberg. Entonces, ¿qué es también tu ciclo junto con Pablo Fouet? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en el fondo te está motorizando todas estas exploraciones y técnicas y registros diversos, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve en estas búsquedas a vos? Ahí menciono también, que es lo que yo estudié en la universidad y con profesores, la música, perdón, la composición musical, lo teatral, en conjunto con todo. No puedo decir que es una unidad en el sentido de que no observo distinción de criterios, hay diferencias entre las distintas modalidades, pero para mí remite a un sentido de trabajo, en el sentido en el que yo he querido apropiarme del concepto de trabajo. Como vos hablabas la emisión anterior de esa responsabilidad, digamos, con el destino, con el llamado, uno tiene esa sensación de que algo adentro le dice que tiene que ir hacia un lado o hacia otro, hacer esto o aquello. Y el mayor arte para mí es obedecer con responsabilidad, con cuidado a lo que esa voz me señala. A veces vendrá en la forma de poesía o de música o de charla en un café con alguien o de lavar la ropa o de lo que haga falta. Es como que en el fondo lo que importa es responder a esa voz. Claro, y se ve que estás bien inserto en el mundo y en la época, ¿no es cierto? Quiero leer ahora un pasaje del libro Para andar por encima del mundo, que salió hace un mes por el sello Mirador que dirijo. Vamos a decir: para andar por encima del mundo, atesora la voz de un joven del siglo XXI que procura el equilibrio entre el espíritu y el mundo. Fresca voz que le hace preguntas a las posibilidades existenciales del hombre, aunque provengan de un sedimento más profundo, dirígase casi desde el fondo del tiempo, momento en que los antiguos especulaban con sus propias verdades. Este vasto manto, sin embargo, no impide al joven escritor desplegarse con sorpresa en la vida, tanteando sus promesas y tentaciones, casi siempre con un saldo engañoso y sorpresivo. Ahí yo debo preguntarte a vos, porque esto que Pablo leyó es el comienzo del portal, es el nombre que se le ha dado a lo que solemos llamar prólogo, escrito por el mismo Pablo, que es el editor de esta obra, y habla de lo que él vio, o parte de lo que él vio, tanto en la obra como en su autor. ¿Y qué se puede decir de eso? Bueno, en realidad lo que yo veo es un gran principio de dignidad, de honestidad y de búsqueda, ¿no es cierto? Que ya por simpatía es algo que me cae bien, ¿no es cierto? La persona que es constructiva y que no anda murmurando y a regañadientes por la vida, ¿no? Porque hoy hay muchas personas que ya están pinchadas, desinfladas en el aspecto material y sobre todo espiritual, ¿no es cierto? Es como una gran picadora de carne y de espíritu nuestra época. Entonces,
encontrarme con estos poemas tan frescos, iniciáticos, de un joven que están buscando un horizonte terrenal y espiritual más digno y de recambio, me cayó muy bien, la verdad. Porque de algún modo también me retrotraje a cuando yo tenía tu edad, que ensayaba ejercicios parecidos, ¿no es cierto? Luego, querido Marcos, la vida te va a deparar diferentes estaciones, pero yo estoy seguro que este enigma, esta espina que vos tenés, nunca se va a apagar. Y sí, después me interesaron cuestiones internas del trabajo, un manto, un horizonte que yo también cultivé, como es el horizonte cristiano, ¿no es cierto?, de los místicos, las lecturas, en fin, las enseñanzas de esa tradición, ¿no es cierto?, de sus maestros y de sus libros, como todas las religiones, ¿no? Pero de repente, cuando uno piensa que puede ser un libro confesional, se encuentra con las clichés y el color de época, que es esto que yo resaltaba de tu poesía, ¿no es cierto?, de las notas contemporáneas, de los giros, de los modismos, de los dialectos. Entonces esa confluencia me parece muy rica y es como una foto, una estación de este momento y de tu espíritu, ¿no es cierto? Bueno, eso realmente, además que están muy pulidos y muy bien escritos, ¿no? Yo creo que el lector se va a dejar llevar de la mano por estos horizontes, por estos paseos. Vos sos también un paseante, sos un observador, estás en las calles, en los medios de transporte, en los cafés, que es una de las fuentes también del arte y de todo este secreto, ¿no es cierto? La observación, la fidelidad. Así que bueno, eso es básicamente, en principio, lo que me atrajo de tu libro. Ahora, precisamente para devolverte la palabra, te consulto, si vos haces un ejercicio de imaginación y toda la época transcurre delante de tus ojos, vos, ¿qué es lo que verías en primera instancia? ¿Qué sentirías? ¿Cómo definirías este momento de la humanidad? Porque vos sos un escritor, ¿no es cierto? Hay una suerte de temor a la destrucción, a una posible destrucción, sea por el maltrato al medio ambiente, por la posibilidad de uso de grandes armas, grandes bombas, también ligada a una posible debacle moral que incluso puede repercutir en todo lo otro, y depende desde qué lugar, ¿no? Obviamente la persona que tiene un arraigo religioso puede hacer lecturas suscitadas, inspiradas por ciertos textos proféticos, como puede ser el Apocalipsis, en gran medida para el cristiano, o personas no creyentes que tal vez lo perciben y lo sienten, aunque las soluciones que uno baraje puedan ser distintas. Pero sí siento que hay una especie de desazón respecto a lo que antes se veía como grandes valores o grandes corrientes o grandes esperanzas. Parece que sostener grandes esperanzas hoy se ve como demasiado sentimental o sospechoso de violencia, ¿no? Ese tiene ideología fuerte, tiene una visión fuerte, se lo sospecha, no sé, de ser un nuevo Hitler o una cosa así. Claro. Entonces parece que es preferible moverse con un relativismo y decir, bueno, hacemos lo mejor que se puede, pero sin grandes aspiraciones. Esa suerte de tibieza, pero una tibieza defendida porque se cree que lo otro sería demasiado peligroso. Sí, hay consenso en que esta es una época en que un largo horizonte de siglos se está descomponiendo, ¿no es cierto?, esos valores, esas grandes imágenes del mundo moderno, de nuestros padres, ¿no?, el progreso, el trabajo, y el refugio y el cansancio moral, ¿no es cierto? También es verdad que hoy el futuro ha desaparecido como idea, ¿no? El presente yo siempre lo defino como una picadora de carne, se come a sí mismo.
Y el pasado es casi ignoto, porque cada vez hay menos ejercicios de erudición y de sana sabiduría, de conocimiento de las sociedades. ¿Esto vos lo ves como un impas? ¿Y cómo, te pregunto, estaría repercutiendo en los artistas, ¿no es cierto? ¿Con qué instrumentos están respondiendo este contexto histórico que vos ves? Yo creo que hay una cuestión con el entretenimiento. Siempre lo hubo, pero creo que en esta época hay un boom de la industria del entretenimiento, del pasatiempo, de esa adrenalina o esa morfina que puede ser el entretenimiento, especialmente gracias a las redes sociales, a las computadoras, ahora la realidad virtual. Entonces, incluso los artistas se ven a veces en la supuesta necesidad, por cuestiones materiales o por sus ansias de notoriedad, de unirse a la variopinta industria del entretenimiento, el ritmo que propone, las parcialidades en el juicio y demás que requiere y que uno debe acomodarse si es que quiere tener éxito en ese entretenimiento y que mantienen. Entonces, como no hay grandes expectativas, ya parece que no convocan el mismo ímpetu ni siquiera las ideologías de izquierda o revolucionarias, es simplemente como mantenernos en ese entretenimiento, cada uno también esmerándose ahora por realizarse como persona en el sentido de su empresa, se alienta mucho el microemprendimiento, cada uno que pueda ser un emprendedor y saber divertirse, la espiritualidad también, hoy día que se habla mucho de la New Age, está ligada al entretenimiento, algo que te haga sentir bien, que puedas estar tranquilo, que no te estrese demasiado la labor de emprendedor y que te mantengas. Y en esa fragilidad o en esa opacidad, yo creo que el artista tiene que trascender su deseo de meramente ser artista, en el sentido de llegar a ser una obra y que me reconozcan, y asumir el padecimiento existencial y buscar fundamentalmente una salvaguarda existencial, un refugio para esa luz, para esa verdad. Que la obra sea una expresión de eso, de la manera que sea, puede ser como un llanto, como una risa o como lo que sea, depende del momento, de la circunstancia, pero creo que requiere de alguna forma hacer a un lado esa urgencia del entretenimiento y responder a su desesperación, a su angustia existencial y darle un alimento sólido a su ser. Y eso lo va a llevar a darle algo también sólido a los demás. Sí, es un reflejo automáticamente. Claro, estaba pensando en lo que vos decías, que hoy los grandes relatos sociales se han evaporado, ¿no es cierto? Cada uno se ha refugiado en sí mismo, en lo que quedó de la sociedad en ruinas, ¿no es cierto? Y también se ve que los artistas están afectados, ¿no es cierto?, por ese clima cultural de época. Aunque, como vos decís, si es un artista verdadero, siempre tiene una distancia crítica con todos esos juegos que vos mencionabas, ¿no?, de posicionamiento. Este libro precisamente se titula Para andar por encima del mundo, ¿no es cierto? Y creo que refleja esa posición comprometida pero equidistante, ¿no es cierto? Casi de equilibrista. Y algo que vos mencionaste respecto a lo confesional, que tal vez uno esperaría encontrar cuando dice, bueno, es literatura cristiana o religiosa, qué sé yo. No es que yo tampoco hago el gran esfuerzo por no parecer religioso, mostrarme divertido, mostrarme sofisticado, oculto. Si bien a veces uno puede verse tentado a eso porque quiere tener tal vez aceptación o respeto de un cuerpo social más amplio, no va por ese lado. Sino que así como este programa, para los que lo siguen, trata algo muy claramente referido con Dios o con lo que uno podría decir religioso, pero abriendo el abanico, permitiendo ver distintos videos, imágenes, pensamientos, tener una experiencia de encuentro con lo diverso, con lo profundo, pero no con una actitud claramente dogmática o regulada de mi parte sobre qué se debe pensar y creer.
Y el libro, en mi caso, yo siento una suerte de compromiso, si se quiere, con el valor estético o la forma, el trabajo propiamente artístico que me viene dado por lo que he aprendido, por el arte que he estudiado, lo que considero que es propio de la época también. Y busco que el libro sea una experiencia de encuentro con cierto abanico rico en posibilidades, que nos abra preguntas existenciales, pero de distintas maneras, con humor, desde el lado crítico, desde el lado absurdo, desde el lado solemne. Nos va a movilizar el pensamiento, la perspectiva. Yo creo que incluso alguien, hasta que tenga rechazo al cristianismo, puede leer este libro y encontrar valor y gusto en distintos aspectos y le puede aportar. Por eso no creo que sea un libro que vaya a causar repulsión en aquel a quien, por ejemplo, no sé, incluso leer la Biblia le puede generar repulsión. Claro, porque no es un libro dogmático. Esto de lo confesional tiene que ver, como yo entiendo, con una biografía sentimental tuya, formativa, ¿no es cierto? En este caso vinculada al cristianismo, como hay formaciones literarias también, estéticas. Porque de hecho, para mí, como yo lo entiendo, Dios está en todo, ¿no es cierto? No solo lo puedes encontrar en un templo o en un libro, sino que está en los parques y plazas, en un atardecer profundo. Dios está en uno mismo, ¿no es cierto? Así que... Además creo que el libro, o sus poemas de alguna forma, atestiguan, evidencian la felicidad y el padecimiento de una búsqueda que creo que es la búsqueda que otros han tenido, tanto por distintas formas de religiosidad en las que yo he explorado, por las que he tenido un respeto, una consideración, dudas, crisis, también los pensamientos respecto al arte, a la sociedad. Entonces, no es una cosa estancada ya en un edificio totalmente armado que es el cristianismo con su dogma, con su esto es así, yo simplemente busco la manera de traducirlo en poema. Sino que hay algo muy individual, hay una cosa dinámica que ha sido de mi vida y de las idas y vueltas y de aquel misterio creador que a través de lo que es mi vida supo manifestarse en poesía. Ahora yo te pregunto, primero, ¿cuáles van a ser tus próximos pasos en cuanto a la narrativa? Que nos cuentes si estás elaborando algún libro nuevo y que nos adelantes hacia qué horizonte se está proyectando. Y segundo, si vos crees que en esta época se podría hacer un ejercicio de puesta en reposición de algunas dimensiones, ¿no es cierto? El tema religioso, el tema del arte, el tema de lo político, ¿serviría acaso para especular, para poner en comunicación ese futuro de la humanidad que, como vos decías, hoy aparece como apocalíptico, ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces tu próximo paso en términos narrativos y poéticos? Y si vos ves que un libro tendría ese poder, o un artista o algo podría reponer una mirada de reproducción del ser humano. Quiero, respecto a próximos libros, si bien yo no es que me quiero cargarme con la idea de tengo que escribir otro, creo que puedo morirme tranquilo con que este sea el último, pero aún así, si uno sigue vivo, eso está en uno y es tal vez difícil de evitar seguir escribiendo. Pero tengo una cantidad de textos que podrían ser publicados, que tienen otras cualidades, incluso me interesa darle publicidad a los que son más raros, más absurdos, más irónicos, en cierta medida más complejos o intrincados en su perspectiva, porque veo que en el fondo la mente humana es compleja e intrincada y contradictoria en sus aspiraciones y requiere
encontrarse a veces con expresiones artísticas complejas, intrincadas, que le permitan darse cuenta de que la sencillez está en armonía con la complejidad. Y el fluir de la vida está en armonía con los laberintos de la mente y del intelecto también. Y cósmicos también. Y cómicos también. Y luego hay un... Hoy se ha ido perdiendo esa dimensión de la integralidad del ser humano, ¿no? Que es un ser maravilloso, cósmico, que en vez de cultivar la paz, cultiva la guerra y la pobreza, ¿no? ¿No te parece? Sí, aunque yo creo que, así como se habla a veces de la paz de los cementerios, por ejemplo, aludiendo a las dictaduras, no había inseguridad, no había problema en las calles, pero es la paz de los cementerios, o sea, todos están aterrados, entonces, bueno, se quedan en sus casas, pero no es una paz gozosa. Claro. Y yo creo que si hay paz, tiene que ser una paz gozosa. O sea, hay un nivel de conflicto, incluso diría de violencia o de choque, que es necesario si uno quiere también abrirse a la exploración auténtica de sí mismo, de la vida, a la libertad. No censuraría esa posibilidad, no coartaría esa posibilidad de choque, de violencia, porque en el fondo yo creo que el paso por esta vida es un laboratorio, una prueba para algo de otra índole, trascendente, como diría casi auténtico. Entonces, yo creo que este paso, este laboratorio, esta prueba hay que vivirla explorando con intensidad lo que se nos presenta como la verdad, la justicia, la libertad. Son transformaciones también. Uno continuamente se va transformando y afinando su instrumento, ¿no? su espíritu. Qué lindo enfocar la vida así, en vez de cerrarse, porque hoy, lamentablemente, insisto, amplias capas de la población están derrumbadas moralmente, culturalmente, intelectualmente, ¿no es cierto? Incluso la clase dirigente, a veces pienso, que estamos en manos de gente un poco desfasada, ¿no es cierto?, en estas cuestiones espirituales y estéticas, insisto, de reproducción de la sociedad. Lo que vos decías hoy, que estamos en un momento preapocalíptico, ¿no? Eso a mí me genera una intriga, y yo veo también mucha literatura, novelas, donde aparece ese giro. El apocalipsis, la distopía, ¿qué te parece? Lo monstruoso y el grotesco, ¿no? La esgruta, la dimensión siniestra. ¿Por qué te parece que eso podría estar apareciendo hoy como un síntoma en el corazón? Y a mí me viene a la mente Carl Jung, el psicólogo, que dice que él ya anunciaba la inminencia de una gran guerra antes de que se diera el levantamiento del nazismo y todo lo que conllevó, por analizar los sueños de los alemanes, de sus pacientes alemanes. Aparentemente eran terribles o mostraban signos o símbolos relativos a algo, una gran debacle. Entonces algo terrible, una gran sombra se va a levantar sobre Alemania y sobre toda Europa, decían. Y las obras artísticas son casi como los sueños, como una manifestación de ese inconsciente confuso, pero cierto en alguna medida. Y yo creo que la parte profunda o inconsciente de la sociedad está alertando sobre yo creo que son hay caminos distintos, no todas las personas viven de la misma manera, y hay caminos que creo yo que merecen la utopía y caminos que merecen la distopía. Hay quienes, por cómo están pensando, actuando y viviendo, merecen considerar que se viene un gran mal, una gran destrucción. Y otros que merecen tener esperanza de que van a recibir algo muy bello. Como dice también lo del Sermón del Monte, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. O sea, hay ciertas personas que deben tener esperanza de que van a recibir o va a venir algo bueno, y otras que deberían alarmarse porque así como están pensando, actuando, viviendo, es justo que esperen lo peor. Hay un proverbio chino que dice, ojalá te toquen tiempos interesantes. Yo creo que a pesar de los dolores, ¿no es cierto?, y sufrimientos que también tiene nuestra época,
visto en escala, también tenemos un inmenso campo para poder, como vos decís, instalar esos símbolos, esas utopías, esos relatos y archivos, ¿no es cierto?, de recambio, entre ellos los de muchos artistas, porque podríamos definir a un artista como alguien que lee entre sueños de la cultura y del inconsciente, como una antena del futuro, quizás, ¿no? Algunas obras pueden llegar a ser visionarias en ese sentido, ¿o no? Bueno, ya que estamos hablando de esto, de lo visionario y de esta nueva tierra o posibilidad y del clamor por eso, a mí me gustaría leer un poema de Léelo vos, o querés que lo lea yo. Léelo vos, de tu voz. Bueno, al menos te digo en qué página está. ¿Qué página? Es el poema 17, pues son 72 textos. Es el texto 17 que está en la página 45. Acá no figuran con título los textos, solo con el número romano, pero me acuerdo en su momento, cuando yo lo escribí, el título era Deseada Tierra. Este es el poema más extenso del libro, ¿no? Sí. Pero bueno, no se asusten. ¿Lo lees vos? Lo voy a leer, sí. Leí poemas de muy diversa clase. Entiendo que todo puede ser elevado. Aprendí cosas del amor, egoísmos y entregas genuinas, sensualidad, extensión del cuerpo al alma, aspiraciones al cielo y a las manos de Dios. Poemas que me hicieron pensar en la muerte, meditar y replantearme ciertos caminos. Poemas del aire, de aves, de aromas, también de ruido y bocinas, el canto de las ciudades populosas. Algunas veces la poesía me fue nada, versos que pedían silencio. Caí en el cinismo y ya no vi más portales al paraíso. Tuve que hacerme algunas preguntas. ¿Qué busco? ¿Cuál será la voz que al oír aún lejanamente mi espíritu vibre y se acalore y rompa las cuerdas que lo ahogan? ¿Cuál será el timbre, el tono, el registro de esa voz? ¿Vendrá de un hombre, de un ángel, de una hoja, de mí mismo? Ahora leo poemas de otra forma. No voy tras nuevas palabras, brillantez ni belleza. Más bien yo clamo desgarradoramente. Hay una tierra que deseo. Hay una tierra que deseo. La tierra de mis luces, de mis verdades escandalosas, hondas, que a veces intuyo y siempre huyen. Siempre. ¿Dónde estás, voz de mi tierra? Poema presente. Quiera Dios que seas el último, que seas vos, acá y ahora, el portal de mi vida eterna. Decime por favor lo que necesito y no te pierdas en la ingenuidad. Decime por favor lo que necesito. No quiero que juegues, no te quiero moderno, no te quiero nada más que tormenta de poder, seas estridente o como una ola fresca e incontenible. Y de pronto me vea blanco en el infinito, casi como sin aliento, la mente vacía, blanco. Dame la pureza como leche fresca e incontenible, dame la vida infinita como una bola blanca tormentosa en poder. Seas fuego estridente, voz de mi silencio, silencio, negro. Seas mi madre amada, mi madre santa, mi padre tierno, mi novia fresca tormenta. Se me va, ay, se me va la mente, perda, malibe, ma o tiro, luz. Ay, amigo, la luz, la luz. Ay, juguemos. Nos iremos contentos por el camino del aire, con aves y aromas de miel. Desfila tu mano, Dios bueno y santo, palabras, leche blanca.
Iremos por la senda de las mieles y el aroma, tan abierto el cielo que alumbra el rostro de tus madres amadas. El arco iris, vas a llegar. Estás cerca, tan cerca. Vas a llegar. Tan cerca estás de tu tierra. Vas a llegar, estás seguro. Sos una roca tremenda que avanza. Te empujó la montaña de la noche, estridente, fuego. Sos una roca. Vas a llegar a la tierra que deseas. Vas a ver lo que nadie vio, nunca nadie oyó lo que oirás. Amigo grande y hermoso, te amo y te canto desde el aire y el agua, como una ola amiga, blanca, miel en tu mano, poesía eterna, miel en tu mano, tus ojos amables, hermosa tu mirada, viva tu alma, flor es tu vida. Felicitaciones. Está toda la búsqueda acá, ¿no? Muy bonito. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que podríamos ir haciendo un balance de esta conversación. Hablamos un poco sobre los proyectos que tenés en mente, además de presentar este libro. ¿Vas a salir a presentarlo por algún lugar? ¿Qué tenés pensado? Sí, algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Estoy tratando de arreglar ahí la zona de congreso, una presentación en Capital, algunos programas de radio, tratando de llegar incluso a sectores y a grupos desconocidos para mí, insospechados también, a los que este libro pueda llegar y bueno, y sorprenderme. Mi deseo es sorprenderme con la respuesta de diversos lectores, a ver qué pasa, cómo repercute en las mentes, en los corazones esta literatura. Claro que es una literatura a pulmón, a viento y a la época, porque este es un sello independiente y la importancia de las redes, ¿no es cierto?, de los nodos. Yo creo que el arte y los libros caminan despacio, se abren camino despacio, así que es un método, ¿no es cierto?, que te va a acompañar toda la vida, yo creo, como una cruz y como una bendición. Así será. Muchas gracias, Pablo, por tu labor como editor, por creer en esta obra. Gracias a los que han visto el programa. Tienen ahí también la dirección de correo electrónico de Pablo para consultarle por el material y por la cosa que le quieran consultar. Y bueno, desde ya les agradezco nuevamente haber visto este programa, les deseo lo mejor, los esperamos en la próxima emisión de Dios en la Actualidad y me despido de Pablo con mucha alegría. Muchas gracias, Marcos, y acá al estudio, a los compañeros que trabajan muy bien, muy agradecido. Adiós.